quinto domingo de San José. Estamos desarrollando 7 reflexiones en esa devoción llamada los 7 domingos de San José, que preceden a la celebración de la solemnidad de San José el día 19 de marzo. Y nos servimos para este itinerario de los 7 domingos de las 7 características que el Papa en su carta Patris Corde sobre San José ha desarrollado sobre este santo, ¿no? Primer domingo dijimos San José, Padre amado. Segundo, Padre en la ternura. Tercero, Padre en la obediencia. Cuarto, Padre en la acogida. El quinto, que hoy nos toca, Padre en la valentía creativa. Si os fijáis, nos habíamos fijado en los 2 domingos anteriores en 2 aspectos: el de San José obediente a la voluntad de Dios, ¿no? Obediente a las circunstancias, y San José el que acoge la realidad tal y como viene, el que tiene capacidad de florecer donde Dios le ha plantado. Son características que podrían parecer que la colaboración principal con el plan de Dios es principalmente pasiva, obedecer, ¿no? Y es cierto que el aspecto pasivo es clave en nuestra relación con Dios. Dejar hacer a Dios, hágase según tu palabra. Ese aspecto pasivo es muy importante. No poner obstáculos a la voluntad de Dios, tomar conciencia de que la iniciativa la tiene Dios. A nosotros nos toca secundar las inspiraciones de Dios, ¿no? La relación del hombre con Dios, obviamente, en primer lugar, tiene un aspecto pasivo. Dios tiene la iniciativa. Pero a ese San José obediente, a ese San José Padre en la acogida, hay que añadirle Padre de la valentía creativa, porque esto también está totalmente unido a lo anterior. Necesitamos añadir este aspecto que subraya la colaboración activa, no meramente pasiva, ¿no? La valentía creativa. Dice el Papa con respecto a esta valentía creativa: de hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir de nosotros recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos que teníamos, ¿no? Pues sí, esto también ha ocurrido con San José. La providencia de Dios contaba con la valentía creativa de San José. Contaba con que él no solo iba a ser obediente a los planes de Dios, sino contaba con que tendría la capacidad de desarrollar todos los recursos para ser el custodio de la Sagrada Familia. Por ejemplo, a la hora de llegar a Belén, por ejemplo, a la hora de huir a Egipto, huyendo de Herodes. Por ejemplo, pocas veces hemos hablado, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaría la Sagrada Familia en Egipto? ¿Cuántos meses o años? No lo sabemos, pero imaginaros a San José buscándose la vida, como decimos, ¿no? Buscarse la vida para, en medio de una cultura totalmente distinta, sin conocer un idioma, cómo sacar adelante a esa familia de la que el Señor le había hecho el custodio. Tendría que ser muy valiente para abrirse paso en una cultura tan distinta, ¿no? Valentía creativa. ¿Cómo pudo trabajar José? ¿Cómo pudo ganarse la vida en ese contexto, ¿no? La providencia de Dios contaba no solo con un hombre obediente, contaba además con alguien que tuviese una valentía creativa. Y esto nos da una gran enseñanza para nosotros, porque, dice el Papa, si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en que lo podemos planear, inventar, encontrar. Dice, ¿Dios ha olvidado de mí? No, es que Dios espera que tú, con tus cualidades, entregándote a ellas, pues vayas a tener el don y la capacidad de salir adelante en ese apuro. Fijaros, os voy a compartir algo de esas reflexiones que a veces uno encuentra, ¿no? Pues, navegando por internet, o que llegan a nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Y después de leerosla, la comento brevemente. Es como una reflexión de cómo es la relación entre el hombre y Dios. Y dice: pedía fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad
y Dios me dio cerebro y músculos para trabajar. Pedí valor y Dios me dio obstáculos para superar. Pedí amor y Dios me dio personas con problemas a las que ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. Yo no recibí nada de lo que había pedido, pero sí todo aquello que necesitaba. Bueno, la verdad es que esta reflexión, que obviamente si la tomásemos en la literalidad, pues tampoco sería correcta en el sentido de la teología espiritual, porque podía pecar de no reconocer la primacía de Dios, porque Dios, pues claro que puede darnos, y de hecho nos da, fuerza, sabiduría, valor, pero muchas veces su manera de darnos, ¿no?, esos dones es de una manera distinta a la que nosotros lo habíamos pensado, ¿no?, haciendo que se desarrollen, que se pongan en función todas nuestras capacidades naturales. A veces nosotros pedimos la gracia de Dios como si el pedir la gracia de Dios supliese el que nosotros desarrollásemos nuestras cualidades naturales. No, y muchas veces la gracia de Dios viene para que tú desarrolles todas tus capacidades naturales. Hay un adagio, digamos, ¿no?, pues que creo que es muy elocuente, y es el siguiente, ¿no? Cuando Dios nos da su gracia, el hombre suda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios nos da su gracia, entonces el hombre suda. Quiere decir que algunos se pensaba que la gracia de Dios iba a suplir nuestro esfuerzo. No, la gracia de Dios precisamente lo que hace es que tú seas capaz, ¿no?, que tú seas capaz de desarrollar pues las cualidades y todos los talentos que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Por eso dice el Papa, cuidado, que alguno igual piensa que Dios no me está ayudando. Sí, Dios me está empujando a que con una valentía creativa no me asuste, no me quede parado esperando a que Dios me dé su gracia, sino que me entregue desarrollando las cualidades que Dios me ha dado. En definitiva, la confianza en la providencia y la valentía creativa van de la mano. Es una falsa dicotomía el decir, bueno, ¿yo por qué opto? ¿Por la gracia de Dios o por la colaboración del hombre? No, las dos cosas. Gracia de Dios y libertad y colaboración del hombre están perfectamente integradas en el plan de Dios. El Papa pone un ejemplo muy curioso, ¿no? Pone el ejemplo de ese episodio de Lucas, capítulo 5, versículo 17, cuando aquellos amigos del paralítico, para presentarlo a Jesús, montaron allí la marimorena, ¿no? Le bajaron del techo, subieron al techo, desmontaron el techo, le bajaron con unas cuerdas allí delante de Jesús. Hay que ver qué audacia tuvieron, qué obstinación, no pararon hasta conseguirlo, no pararon hasta ponerlo delante de Jesús. Bueno, pues es un caso muy, muy bonito, muy hermoso, muy pedagógico para entender cómo ellos confiaban en la gracia, confiaban en el don de Dios, pero al mismo tiempo pusieron todas sus capacidades, tuvieron una valentía creativa, lo hicieron todo para que al final Dios pudiese sanar a aquel paralítico. Bien es verdad que luego Jesús les rompió los esquemas, porque cuando ellos pensaban que Jesús lo primero que iba a hacer era curar al paralítico, Jesús empezó por decir, hombre, tus pecados quedan perdonados. Y supongo que se quedarían con cara de perplejos, diciendo, si habíamos venido a otra cosa, pero es que su valentía creativa tenía que educarse y tenía que someterse a la primacía de Dios. Porque no pensemos que la valentía creativa supone o concluye o deriva en que seamos nosotros los que llevemos el guión. No, el guión lo lleva Dios. El guión siempre lo lleva Dios, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que aprender a dejarle a Dios ser Dios. Dejarle al ser Dios. Dejar que Dios nos sorprenda. Incluso sorprendernos de nosotros mismos, de lo que Dios puede hacer en nosotros, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, en esos amigos del paralítico Dios les ha permitido ser instrumentos del perdón de Dios y de la sanación de Dios. En definitiva, valentía creativa,
que al mismo tiempo confía plenamente en la gracia de Dios. La Iglesia necesita minorías creativas. Quizás vamos hacia, ¿no?, hacia un futuro en el que igual la Iglesia en muchos lugares, en muchos países, no va a conformar la mayoría de la sociedad. Quizás seamos una minoría, pero lo importante es que seamos una minoría significativa, una minoría creativa, capaz de ser fermento y de transformar la cultura. Y es obvio que tenemos que ser fieles en medio de un mundo que ha dado la espalda a Dios, en medio de esta cultura de la secularización. Pero ser genuinamente fiel supone tener una fidelidad creativa, no una fidelidad que se queda parado y no mueve ficha. No. La verdadera fidelidad es creativa. Se mantiene fiel a la tradición y al mismo tiempo está pensando ¿de qué manera puedo llegar a los alejados? ¿De qué manera puedo hacer que esa tradición no se quede pues esclerotizada, ¿no?, sino que sea vida para el mundo? La creatividad apostólica es un test que indica la intensidad de nuestra unión con Dios, porque cuando alguien está enamorado de Dios, el enamoramiento suscita mucha creatividad. A ver, el Espíritu Santo es muy creativo, y si estamos enamorados, uno está pensando, ¿cómo haré? ¿Cómo llegaré? ¿Cómo diré al mundo? Por eso subrayemos esto, ¿no? La creatividad apostólica pues es un buen indicativo de nuestra unión con Dios y de nuestro enamoramiento con Dios. Nuestro Papa Emérito Benedicto XVI tiene una expresión que me parece muy digna de reflexión, que dice: la creatividad es un acto de fe. Para crear, primero hay que creer. Crear y creer tienen una misma raíz, crear y creer. Cuando uno cree en Dios, que creó de la nada, se vuelve creativo. Y ese es el don de la valentía creativa que Dios quiere darnos, ¿no? En definitiva, miramos a San José, hombre obediente, sí, ahora tan obediente como creativo. ¿Cómo conjugar ambas cosas? Mira a José, mira ese don de fidelidad creativa, ese don de dejarle a Dios que lleve la iniciativa en todos los acontecimientos de la vida, y al mismo tiempo que nos pone en danza, nos lleva a sorprendernos de que pudiéramos responder a tantos retos que jamás hubiésemos pensado en nuestra vida que íbamos a ser capaces de responder a ellos, ¿no? Y esto es una pregunta. Bueno, yo estoy desarrollando mis dones y mis talentos. Ojo con aquel pasaje, ¿no?, de aquel que tenía un talento, pero tuve miedo y enterré mi talento. Estoy enterrando mis talentos por miedo a la creatividad, por miedo al riesgo que tiene. Claro, ser creativo también tiene sus riesgos, porque te puedes equivocar. Ay, qué mal me ha salido, he hecho el ridículo. Bueno, pues he hecho el ridículo y lo ofrezco por la gloria de Dios. Pero esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué he hecho con mis talentos? San Ignacio de Loyola dice en una de sus meditaciones: ¿qué he hecho hasta ahora por Cristo? ¿Qué hago ahora por Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Cristo? Mirando a San José decimos, tenemos que aprender de él a ser custodios, a custodiar a Jesús, a custodiar la fe, a custodiar la Iglesia. Tenemos que aprender a custodiar la fe de los humildes. Tenemos que aprender también a custodiar la causa de los pobres y de los desheredados, ¿no? A arriesgarnos custodiando con esa creatividad que Dios nos sugiera. En definitiva, San José, el valiente humilde, el valiente obediente, el obediente creativo, nos encomendamos a él y pedimos, ¿no?, que nos dé la gracia de desarrollar todos los dones al servicio del Señor, al servicio de la Iglesia, para mayor gloria de Dios.